respecto a las declaraciones que el día de ayer hizo Azucena desde un foro de Telefórmula para hablar de su situación. Yo había dicho que esta mujer está caracterizada por las imprecisiones. Bueno, creo que de las características menos peores de Azucena es la imprecisión, porque en realidad es una persona, una comunicadora que difunde fake news, que difunde mentiras. Es una mujer golpista y que tiene mucho que ver con lo que ayer empezábamos a hablar de los gobiernos paralelos. Solo quiero un poco aterrizar la idea de los gobiernos paralelos en el sentido que estos gobiernos paralelos que se fueron creando y que por supuesto también los medios de comunicación son parte de esos gobiernos paralelos. Pero hablaba yo ayer de dos gobiernos paralelos que está el gobierno de López Obrador y el presidente López Obrador dando una batalla muy fuerte en contra de ellos, que son los organismos autónomos por la defensa de los intereses extranjeros, por la defensa de los intereses internacionales y de la propia oligarquía nacional. Y por otro lado, el gobierno paralelo del crimen organizado, que funcionaba con toda una estructura económica con base social, o que sigue funcionando en algunas partes del país con base social muy amplia, por cierto, con una estructura económica muy estructurada, en donde participan todo tipo de personas de toda la sociedad, ¿no? Hablamos de religiosos, periodistas, medios de comunicación, la industria, muchos empresarios medianos, locales. Hay una base social muy fuerte y se fue creando este gobierno paralelo. A la par que surgen estos gobiernos paralelos, el objetivo central de esto era justamente que los gobiernos dejaran de ser gobiernos democráticos, dejaran de ser gobiernos en donde fuera el pueblo el que escogiera. Incluso podríamos entender que había momentos en los que ellos pensaban a futuro, como sucedió en el 2018, que se escogiera un gobierno democrático, un gobierno con apoyo popular, un gobierno escogido por el pueblo, y que al final este gobierno terminara en el fracaso. Tengo un monólogo sobre esto, cuál era la intención y la trampa, así se llama, creo, el monólogo, la trampa que le quisieron poner a López Obrador para que fracasara su gobierno. Y estos organismos autónomos, estos gobiernos paralelos, tanto el del crimen organizado como el de los organismos autónomos, tenían esa intención también, que en el momento en el que llegara un gobierno democrático, un gobierno popular, pues estos gobiernos iban a tener y a mostrar su poder y mostrar todo su esplendor de poder que durante muchos años fue alimentado para poder truncar la aspiración de un gobierno legítimo. Entonces, estos gobiernos paralelos, por supuesto que son ilegítimos, por supuesto que son ilegales en muchos sentidos, pero en el caso de los organismos autónomos se legalizó esto que hasta antes de que empezaran a crearse era totalmente ilegal. Empezó a legalizarse porque además adentro de la Constitución muchos de esos organismos tienen ese sustento constitucional, tienen una estructura legal. Entonces, esta figura de los gobiernos paralelos justamente tenía la intención de truncar al gobierno democrático, al gobierno popular, en este caso, pues el de López Obrador, para que el verdadero poder y las verdaderas decisiones de lo más importante dependieran de ellos y no del gobierno legítimamente electo, que ese es el objetivo. De hecho, en los apartados hay un pensador que habla de esto, que es José Roldán Jopa, habla justamente de cómo también, lo que yo ayer les decía, este impulso regulador fue impulsado por la OCDE, por lo que se conoce como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también por el Banco Mundial. Estamos hablando de intereses de los potentados extranjeros, de las transnacionales. Entonces, estos justamente tenían ahí el poder, y hablamos de regulación. Por supuesto, el objetivo es, y sigue siendo, que las decisiones más importantes, las decisiones centrales económicas, políticas y sociales ya no estuvieran impulsadas, defendidas, promovidas
por los gobiernos democráticamente electos, sino que fueran estos organismos pertenecientes, hablamos de organismos autónomos o de organismos criminales, que estos organismos fueran los que decidieran las decisiones más trascendentales del gobierno, de un gobierno popular que, como en el caso de López Obrador, es un gobierno popular del pueblo y para el pueblo. Entonces, las decisiones más importantes en cuestión económica, en la decisión de las políticas públicas, en la decisión de las políticas económicas, en la decisión de la política social, y por supuesto hablamos de lo que tiene que ver con la educación, el agua, el petróleo, los hidrocarburos, la soberanía, todo eso quedaba en manos de estos gobiernos paralelos que respondían a los intereses extranjeros o a los intereses privados, nacionales y extranjeros, para que se debilitara el poder de función de los gobiernos populares si es que en algún momento llegábamos a tenerlo, como en el caso del 2018, que tenemos desde ese 2018 un gobierno totalmente popular, pero además un gobierno democrático, porque todos los gobiernos anteriores, a partir del salinismo, de Salinas de Gortari y todo lo que fue el salinismo, no solamente fueron ilegítimos por el hecho de que la mayoría de las veces los gobiernos que tuvimos a partir del fraude de 1988 con Salinas, puedo decir que todos los demás fueron ilegítimos de una u otra manera, pero otros abiertamente ilegítimos, emanados abiertamente y cínicamente de un fraude. Porque significaba esto que no tenían democracia no solo por ese hecho de que no habían sido votados o que habían sido manipulados o comprados los votos de la gente para imponer a los sucesores presidenciales de este sistema salinista neoliberal, no solamente por ese hecho, sino por el hecho de que esos gobiernos quedaban solamente, ni siquiera ya como gerentes, o sea, ni siquiera ya con un rango de gerencia, sino un rango mucho más bajo al de los gerentes, un encargado, ni siquiera un supervisor, un encargado, y solamente iba a observar, a mandar leyes, a mandar políticas que habían sido aprobadas o que tenían un consenso en esos intereses creados, y que los organismos autónomos fueron justamente los que defendieran esos intereses. De hecho, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se crearon varios organismos autónomos. Estamos viendo cómo a partir de la década de los 90, pero yo les decía, este régimen es un régimen, el régimen salinista neoliberal, que fue hecho para acoplarse a las circunstancias geopolíticas y a las circunstancias de la sociedad actuales. Entonces, en el momento en el que cada interés, como yo he dicho, el sistema salinista neoliberal lo que tenía era que todo lo que provocaba riqueza, que todo lo que generaba dinero lo pervertían completamente para que fuera privilegio de unos cuantos y para defender los intereses, y ahí se hacían negocios para que solamente unos cuantos prosperaran. Ese es lo medular del sistema salinista neoliberal. Entonces, claro, estos gobiernos no solo eran ilegítimos porque no habían sido votados por el pueblo, sino además porque ya no respondían a la legitimidad del pueblo. O sea, el pueblo escoge a sus gobernantes por el proyecto que estos gobernantes representan. Entonces, si como en el 2018 sucedió, nosotros votamos por un gobierno popular para que defienda nuestros intereses, estos gobiernos paralelos lo que hacían era justamente desvirtuar, debilitar, ¿sí?, la acción popular para que siguiera imponiéndose las decisiones de los intereses de los más poderosos. Y los gobiernos paralelos del crimen organizado también, porque los gobiernos paralelos, que yo hablo de un gobierno paralelo en muchas regiones del país, que es el crimen organizado, funcionan también como una fuente de poder para poder justamente imponer a sus gobernantes. Hay muchos municipios en donde abiertamente el crimen organizado históricamente ha puesto a sus gobernantes, opone a sus gobernantes. Ha habido narcogobernadores, narcoalcaldes, narcoalcaldesas, sin duda. ¿Por qué? Porque justamente cuando se crea este gobierno paralelo del crimen organizado, que yo ayer explicaba un poco con respecto a cuáles son estas características y por qué se necesitaba un gobierno paralelo que estuviera comandado por el crimen organizado,
por el manejo de la gran cantidad del dinero. Cuando hay una gran cantidad de dinero para administrar, tiene que haber un gobierno, ¿sí? O sea, las empresas, en el momento en el que tienen su comercialización, sus ganancias, todo, pues tienen que tener un gobierno, porque tienen que ser un modelo administrativo, un modelo en el que puedan administrar las ganancias. El crimen organizado, a partir del 2006, entra a un proceso más disciplinado en ese sentido, en donde el negocio es administrado por el jefe criminal del país, que en ese momento tenía, dizque, un título de presidente de la República, que era Felipe Calderón Hinojosa. Entonces se crean estos gobiernos porque hay cosas que administrar. A ver, bajo esa premisa, los gobiernos autónomos tenían, bueno, los organismos autónomos, que son un gobierno paralelo, se crearon para administrar la riqueza, para administrar las telecomunicaciones, para administrar la infraestructura, para administrar los recursos naturales y para administrar el poder. Y el crimen organizado se convierte en un gobierno paralelo a partir de 2006, porque justamente también tenía que administrar el negocio, la distribución, las plazas, la creación de la droga y la distribución y la transportación de la droga. Entonces, por eso se van creando estos gobiernos. ¿Qué es lo que pasaba con los gobiernos que eran elegidos por el pueblo? Pues se quedaban como meramente fachadas, que no tenían decisión, que no tenían ningún poder para actuar, sino que dependían de estos otros gobiernos. El poder en México, durante el periodo salinista neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, el poder se concentraba y se ejercía desde estos organismos, que eran representantes de los poderes, porque además se creaban supuestamente, porque es el mundo al revés, es el engaño, se creaban para todo lo contrario a lo que al final terminaron sirviendo. Se creaban para que no hubiera monopolios, y sigue habiendo un monopolio televisivo, que ahora ya no solo es de 2, es de 3, pero igual de golpistas, ¿sí? Se crearon para para democratizar el país, y son los que han hecho históricamente los fraudes más cínicos y descarados de la historia de nuestro país. Entonces, en nombre de las libertades, en nombre de los derechos ciudadanos, de los derechos de la sociedad, se fueron creando estos organismos que eran simple y sencillamente organismos y gobiernos paralelos, constitucionales y legales, que eran los representantes de los poderes fácticos, para que cuando llegara un gobierno popular, el poder verdaderamente no lo tuviera el presidente emanado del clamor popular, sino que lo tuvieran esos organismos que eran esos gobiernos paralelos. Por eso digo que durante todo ese tiempo del salinismo, el poder se concentró y se distribuyó y se ejerció desde estos organismos, llámese organismos autónomos o llámese organismos criminales. A partir del 2018 hay un arrebatamiento del poder. Por eso yo hablo de una violencia muy fuerte. Lo que sucedió en 2018 fue muy violento, porque después de que ellos administraban todo el poder lo administraban y justamente lo creaban y lo administraban a su conveniencia, se les arrebata. Entonces es una acción muy violenta. Es una acción violenta popular. Es un asalto popular, ¿no? Es un asalto popular a la oligarquía. Y entonces ya no es el poder de ellos. Ya es verdaderamente de donde siempre tuvo que ser y siempre tiene que ser. El poder emana del pueblo y se utiliza en función del bienestar del pueblo. Cualquier otra distorsión, cualquier otra manera de ejercer el poder es totalmente ilegítimo y totalmente ilegal, porque representa justamente el interés de unos cuantos. Llámese oligarquía, llámese potentados, llámese crimen organizado, con todo lo que esto significa, porque el crimen organizado, ya yo decía, es una industria económica. Como no se ve al crimen organizado como una industria económica, como un ente económico poderoso, transnacional, entonces
dejamos de lado que pueden ser un gobierno que esté ejerciendo en estos momentos una abierta campaña, que ya también hay un monólogo la semana pasada de eso, una abierta campaña en contra de el proceso de transformación. A ver, entrando y una vez hecho estos planteamientos finales para cerrar, ¿no?, el tema de los gobiernos paralelos que el presidente López Obrador busca eliminar y que es una batalla que hablaba yo ayer, que es una batalla intensa y no necesariamente una batalla que se va a ganar. De esto vamos a hablar en los siguientes días de por qué pienso que es una batalla muy difícil de ganar y qué es lo que tendría que pasar para que pudiéramos ganarla. Eso es este tema de otro monólogo, de otros monólogos en los siguientes días. En lo que me quiero enfocar es para empatar